Sin embargo, la actividad humana y los delitos contra el medio ambiente están... Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Esta es la edición central de Tu Decisión 2026. Hemos estado participando, Ricardo, de estas ediciones extraordinarias desde el día de ayer. Buenas noches. Efectivamente, Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Estas posturas que hemos escuchado y planteamientos de ya un total de 8 partidos políticos, 2 no estuvieron presentes hoy. Hubiera sido interesante conocer sus planteamientos a nivel congresal, que es un tema también de mucha importancia porque este año tendremos un congreso bicameral. Sí, hay que también mencionar que la participación de los candidatos es bajo la venia de los partidos políticos. Son ellos quienes finalmente destinan qué candidato va, qué candidato participa y qué candidato además va a polemizar. Y seguramente también, Ricardo, con esos planes de gobierno que están ellos mismos postulando en la página del voto informado para poder finalmente polemizar con el otro candidato. En todos los casos no ha sido así. Han ido a las pullas, en algunos casos nos hemos perdido del debate, pero lo cierto es que además se va a dar esto extendidamente durante las próximas semanas y luego de manera descentralizada a partir del 9 de marzo. Así es, durante las siguientes semanas van a provincias, pero un aspecto que es importante, están participando tanto candidatos al Senado, que son de la región Lima, como también del Senado Nacional. Es decir, hay un grupo de candidatos que postulan para todo el territorio. Usted no puede elegir, si usted vive en Tacna, en Piura, en Pucallpa, puede elegir, o va a elegir, mejor dicho, a un candidato nacional que va a representar a todo el Perú. Es importante también mencionar y sincero decir que estamos muy desorientados con ello, ¿verdad? Vemos a los candidatos, no sabemos quiénes van a la elección nacional, todavía no estamos muy familiarizados ni siquiera con esos nombres. Al ser tantos candidatos y tantos partidos políticos, la verdad es que uno se pierde además en esa información. Y recordar siempre que hay una página del Jurado Nacional de Elecciones que es fácil además manejarla, que es la de voto informado. No solamente uno ahí va a conocer los planes de gobierno, puede compararlos y también conocer a los candidatos. Así que es importante que lleguemos a ese 12 de abril con una información bastante aterrizada de a quiénes vamos a elegir y por quiénes vamos a votar. Perfecto. Bueno, hoy volvemos nuevamente a nuestro programa diario, es decir, a esta hora, para conocer la situación de los partidos políticos a nivel de planes de gobierno del Poder Ejecutivo. Y nos toca esta noche el candidato presidencial del partido Ahora Nación. Alfonso López Chau, quien había ya confirmado a través de su partido la participación en este programa. Hemos recibido, Ricardo, la información a última hora el día de ayer en la noche que él ya no iba a asistir y durante el día de hoy se confirmó que venía a nombre de él un representante. Siempre lamentamos que los candidatos a la presidencia no acudan porque este es uno de los pocos programas en los que desarrollamos los planes de gobierno, en los que los aterrizamos, hacemos una pregunta ciudadana, además preferimos también preguntar acerca de cómo es que se va a realizar ese plan de gobierno. Tratamos, claro que sí, temas de coyuntura, pero sobre todo nos centramos en ese plan de gobierno para saber si es viable o no. Así que la verdad es que lamentamos muchísimo, sobre todo después de que ya se había confirmado la presencia de López Chau aquí en el programa. Vamos a conocer detalles de la hoja de vida de Alfonso López Chau, justamente para ir luego a conversar con el vocero que está esta noche con nosotros. Pablo Alfonso López Chau Nava, 75 años de edad, el candidato nació en Lima, estudios de Economía y bachiller de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional del Callao y además tiene también el grado de doctor en Economía y grado de maestro en Economía de la Universidad Autónoma de México. En cuanto a experiencia, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI, director de la Escuela de Ingeniería Económica UNI, profesor principal de la UNI, y en cuanto a cargos partidarios, Ahora Nación, fundador, Alianza Electoral, Ahora Nación, presidente. Así, vamos ahora a conocer el plan de gobierno de Ahora Nación. Esto tomando como base, tú lo dices hace instantes, voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Punto 1, en salud. Proponen integrar el sistema público y modernizar hospitales con salud digital y telemedicina. En cuanto a educación, impulsará meritocracia docente y educación técnica conectada al empleo. Punto 3, ya lo tenemos en pantalla, economía y regiones. Apostará por industrialización descentralizada y más fuerza para las MIPYMES. Seguridad y justicia, modernizará la policía y digitalizará la justicia para combatir la corrupción. Y vamos al último punto, que es el número 5, medio ambiente. Anuncian la promoción de energías renovables y un desarrollo sostenible. El partido Ahora Nación nos ha confirmado que el candidato Jaime Delgado estará con nosotros, representará al candidato a la presidencia, Alfonso López Chau. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Por favor, tome asiento. Le voy a explicar la dinámica del programa, que es la misma para todos. Todas las noches tratamos 7 políticas públicas
que están señaladas en esa página del voto informado y que las aterrizamos y las desarrollamos. Hay 2 preguntas de rigor que va a tener que responder durante 1 minuto. Pero antes, y esta es obviamente una presentación atípica, porque vamos a presentar el perfil del candidato a la presidencia, aunque usted no lo sea, pero luego vamos a regresar, Ricardo, para las preguntas. Vamos justamente con el trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción. Pablo Alfonso López Chau Nava tiene 71 años y es natural de Lima. En estas elecciones generales del 2026 postula la presidencia de la República y al Senado por la alianza Ahora Nación. Es economista por la Universidad Nacional del Callao y cuenta con maestría y doctorado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su perfil profesional está vinculado principalmente al ámbito académico y a la gestión universitaria. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, director de la Escuela de Ingeniería Económica y profesor principal en esa casa de estudios. Además, es fundador de Ahora Nación y presidente de su alianza electoral. Entre sus principales propuestas figuran integrar el sistema público de salud y modernizar hospitales en regiones, fortalecer la meritocracia docente y la educación técnica, impulsar la industrialización descentralizada dando mayor poder productivo a las regiones, modernizar la policía y digitalizar la justicia, así como promover energías renovables dentro de un modelo de desarrollo sostenible. Así, Pablo Alfonso López Chau Nava se presenta como un candidato con perfil técnico y académico que plantea una descentralización productiva como eje central de su proyecto político nacional. Muy bien, ya estamos con Jaime Delgado, él es candidato al Senado, pero hoy viene en representación del partido Ahora Nación. ¿Cómo está? ¿Cómo está Karina? ¿Cómo está Ricardo? Encantado de estar aquí compartiendo este set. Bueno, el señor López Chau había confirmado su participación en el programa. Además, esta es una participación que se confirma desde diciembre pasado. Se hizo un sorteo con representantes del Jurado Nacional de Elecciones. Y la verdad es que siempre sugiere algo las ausencias de los candidatos. ¿Por qué no vino él? Lamentamos efectivamente y unas disculpas a nombre de él. Yo anoche estuve precisamente con él conversando sobre las dificultades que tiene por la cantidad de viajes que se le han complicado y la verdad que le resultó imposible, por eso me pidió que asista. Pero ya habrán oportunidades, por cierto, que puedan estar con ustedes aquí conversando. Decía que sugiere suspicacias porque coincide además con este reportaje que salió ayer en el que se sugiere que el señor López Chau está solicitando la residencia mexicana aparentemente para luego pedir la nacionalidad y sobre eso se ha hecho un poco mutis en las últimas horas. Entonces, ¿usted le ha hecho la consulta? ¿Qué dice él al respecto? Por supuesto que sí. O sea, estamos en un ambiente donde cualquiera puede decir cualquier cosa y la gente se lo cree, cosas falsas. Mire, el doctor Alfonso López Chau vivió en México y vivió en México porque estudió en México, estudió su doctorado en México, trabajó en México y él tenía un estatus que bien podía haberse quedado allá. Él regresó precisamente para venir a su país y hacer su carrera acá. Entonces, cuando hacen esa consulta de solicitudes o registros de condiciones de migrante o residente, eso fue del pasado, ahí está, pero ¿en qué cabeza se puede ocurrir que una persona que está en plena campaña electoral con la ilusión, las ganas, el deseo, la pasión de cambiar nuestro país, esté pensando en una residencia? Jaime, pero no hubiera sido interesante que el mismo doctor López Chau aclare esto ante la prensa. Lo ha aclarado, por favor, lo ha aclarado, ahí están las aclaraciones. Pero la verdad que... Se ha pronunciado, pero antes de la publicación. No lo ha aclarado después de la publicación. Con ese tipo de afirmaciones totalmente falsas, totalmente falsas. Y lo que salió el fin de semana con respecto a estas órdenes de servicio de la Universidad Nacional de Ingeniería, aparentemente para favorecer su candidatura, su proselitismo, y esto a favor de militantes del partido. Son igualmente especulaciones. Todo, claro, en esta campaña todo Pero es real, las órdenes de servicio son reales. Probablemente, pero un rector no... O sea, existen cantidad de facultades que tienen su propia autonomía en el manejo de contratación u órdenes de servicio. Entonces, claro, cuando tú atas todo eso y lo vinculas y tratas de forzar hacia todo esto se hizo porque yo soy amigo de tal
de tal para una campaña política. Me parece muy irresponsable este tipo de afirmaciones. Bueno, ¿y cuál es su opinión con respecto a que la Fiscalía por lo menos ha abierto una investigación? Seguramente van a investigar, pero estamos seguros que esto va a quedar... ¿Va a acudir? ¿Él se lo convoca? Seguramente, por favor. Él nunca, jamás se ha negado a asistir a cualquier citación. Es importante mencionar que la Fiscalía lo convoca por presunta comisión del delito contra la administración pública en sus modalidades de peculado doloso y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Justo a un mes de las elecciones, ¿no? Qué casualidad. Bueno, ¿qué casualidad? ¿A qué se refiere? Que haga una citación y abra una investigación en estas circunstancias. No, pero siempre tiene que el Ministerio Público... Por supuesto, así nosotros somos absolutamente respetuosos de la legalidad y la institucionalidad, así que se acudirá cuando se tenga que hacer. ¿Lo que sí pueden garantizar ustedes es que el doctor López Chao va a estar presente en el debate general que se va a hacer? Claro que sí, tiene que estar ahí. Aunque te veo un poco... Sí, no, por supuesto. ¿Lo ha dudado? Sí. No, para nada. ¿Ha confirmado él ya su participación en el debate? Sí, ha confirmado, que creo que va a ser el día 23, ¿verdad? Correcto. Jaime, la mecánica del programa es que tenemos dos segmentos, vamos a ir con el primero de 1 minuto, para dar a conocer cuáles serían las acciones que haría el partido Ahora Nación de ser el gobierno en materia de los 100 primeros días de gobierno. Mira, los 100 primeros días de gobierno serían estratégicos para constituir, porque de hecho ya se están armando equipos técnicos, los mejores calificados. La administración pública, y ustedes lo saben, que han seguido, digamos, el paso a paso del comportamiento de la gestión pública, implica la mejor gente calificada en los puestos claves. Porque sin una gestión eficiente, sin una gestión profesional, nada de esto funciona. Y lamentablemente en los últimos años en nuestro país llega un ministro y llega un presidente y pone su gente de confianza porque le cargó la carterita, el cartel, qué sé yo, y nos llenamos de gente improvisada. Entonces lo que necesitamos como prioridad número 1 es garantizar una gestión eficiente, profesional en la administración pública, con los mejores cuadros, y en eso nos estamos preparando. Entonces los 100 primeros días son claves. En segundo lugar, obviamente, como es tradición en todos los gobiernos, pedir delegación de facultades para temas muy específicos. Es lucha contra la delincuencia y la corrupción. Muy bien, justamente el siguiente minuto es para que desarrolle los primeros 100 días de gobierno, pero en materia de inseguridad ciudadana. Mira, si nosotros no garantizamos un sistema de persecución del delito, la criminalidad, tanto la criminalidad común y corriente como el crimen organizado y las mafias, el Perú no es viable. Nada de esto puede ser viable. Y en ese sentido tenemos un equipo técnico conformado, entre otras personas, con el coronel Colchado, con amplia experiencia y con propuestas muy claras y muy concretas de cómo desbaratar esto. Priorizar inteligencia, priorizar uso de tecnología y desbaratar todas estas leyes pro crimen que han dificultado el accionar de la policía y del propio Ministerio Público. Eso se tiene que hacer con el fin de capturar a los líderes de las mafias, desarticular las mafias, no contentarse con, digamos, encontrar 2 o 3 personas que están con sus armas ahí y ganarnos un titular, porque eso es muy fácil, hay que desarticular esas mafias. Perfecto, se venció el minuto, vamos a ir a un corte y al retorno ya vamos a ampliar ya temas, tendremos 5 minutos para temas como, por ejemplo, lucha contra la corrupción, la inseguridad ciudadana y materia de salud. Muy bien. Hacemos una pausa, regresamos con más. Radio Nacional, 89 años, unidos. La pasión por el deporte se vive en Nacional Deporte, donde rectificar es avanzar. No es muy usual que los periodistas reconozcan cuando se han equivocado. Normalmente hay mucho ego, ¿no?, en el periodismo. Entonces a mí me parece que si crees que tu opinión cambia, porque las opiniones pueden variar. No, lo que pasa es que tuvimos una discusión en su momento en la que el flaco decía, no, si Guede no pasa con 2 de mayo, tienen que votarlo. Lo cual no estoy 100% de acuerdo. Para mí todavía hay un torneo de apertura en el cual se puede Respete los procesos, analizar. flaco grande.
Disfruta lo más emocionante del deporte nacional e internacional y la mejor tertulia deportiva con Giancarlo el Flaco Granda, Nair Aliaga y Jaime Valderrama. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Nacional. No es un día cualquiera. Todo 3 de marzo como hoy, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Las plantas y animales poseen un valor incalculable. Sin embargo, la actividad humana y los delitos contra el medio ambiente están poniendo en riesgo su vida. Esta fecha es un llamado a aprender de la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, quienes tienen una relación especial con la naturaleza. La tierra los protege y ellos protegen a la tierra. Unámonos y cuidemos juntos la vida silvestre de nuestro planeta. Radio Nacional. Este miércoles, minutos antes de las 5 de la tarde, los cerveceros buscan dar el golpe en Venezuela para soñar con la clasificación a la fase de grupos. Carabobo versus Sporting Cristal. En vivo desde el Polideportivo Misael Delgado. Vive la pasión de la Copa Libertadores por Radio Nacional. En Pucallpa, ciudad de la Tierra Colorada, escucha Radio Nacional 95.3 FM. El Perú despierta con los mototaxis que arrancan en Iquitos, con el pancito caliente de Oropesa, con los pescadores chimbotanos yendo mar adentro. Gracias por seguir al otro lado de la pantalla. Es Tu Decisión 2026. Está con nosotros Jaime Delgado, quien es candidato al Senado por Ahora Nación, en representación del candidato Alfonso López Chau, quien lamentablemente desistió de asistir a esta entrevista. Candidato, nuestro programa es interactivo, siempre tenemos una consulta ciudadana y eso en el marco precisamente de la lucha contra la inseguridad. Vamos a escucharlo. Así es. Soy Steven Lezama, tengo 38 años, soy del distrito de San Juan Lurigancho, soy tecnólogo médico en terapia física y mi pregunta es, ¿qué acciones piensan tomar con respecto al sicariato, extorsiones o como para que mi distrito sea más seguro, ¿no? Muy bien. Adelante. Bueno, el plan, repito, es uso de inteligencia, priorizar la inteligencia para desbaratar las mafias desde el origen, de las raíces, las cabezas, y no quedarnos en los elementos secundarios. En segundo lugar, tecnología. Y hoy existen toda la tecnología disponible para hacer seguimiento, monitoreo, intervención, escucha a estos líderes de las mafias, del sicariato. Y en tercer lugar, nosotros necesitamos una policía mejorada, reforzada. Hay quienes implica hacer una reorganización de la policía, desde el ingreso a la policía, porque se han creado escuelas de policía por todo el país. Pero ¿cuáles son los requisitos, el estándar para ingresar a la policía? Muchas veces incluso se dice que para ingresar a la policía ya tienes que pagar una cuota y desde ahí comienza la corrupción. Entonces necesitamos una policía impecable, privilegiar, premiar a los buenos policías y sacar de la institución a gente que está involucrada con el crimen. El plan de gobierno hace un análisis importante de la situación actual de la inseguridad, del crimen organizado, pero empiezan ustedes anunciando facultades para una nueva ley de seguridad ciudadana. Lo mismo ha hecho el gobierno del presidente Gerí. ¿Qué lo va a diferenciar a ustedes de la norma que se ha presentado recientemente? Nos diferencia porque tenemos un equipo altamente calificado y nosotros lo que queremos es hacer las cosas con la rigurosidad basada en ciencia, en evidencia, en tecnología y en las mejores prácticas. ¿Cómo lo entendemos esto? Lo entendemos básicamente porque la policía no... Hay dos tipos de crímenes. Los crímenes comunes que te arrebatan el teléfono, que te roban, qué sé yo. Ese tipo de
de delitos se combate de una manera diferente a este crimen organizado de mafias, de sicariatos, que eso no lo hemos tenido jamás en nuestro país. Esto es nuevo, realmente nos ha golpeado con una fuerza enorme y eso implica desbaratar esas mafias desde su profundidad. La infiltración de personal es clave en eso, la escucha es clave en eso. Aviones no tripulados, lo tienen muchos países precisamente para hacer seguimiento de estas personas, de estos líderes y ubicarlos en el lugar preciso para desbaratar. Esto implica todo un trabajo de inteligencia, de articulación y obviamente necesitamos reformar alguna legislación, sea del Congreso o por delegación de facultades. ¿Cuánto costaría esto? Porque toda esa nueva va a costar mucho menos de lo que se está gastando en declaratorias de emergencia donde te gastas 10, 20, 30 millones de soles y no resuelves nada. Tenemos la tecnología que no está actualizada con los software y tenemos posibilidad de adquirir equipos que son altamente eficientes y que están demostrados en otros países. Ahora, usted ha mencionado algo importante, ¿no? La delincuencia actúa de manera desmedida porque no estamos preparados para ellos. Según cifras del 2025 y que además se están confirmando para este 2026, por lo menos 7 personas mueren al día. Eso producto de la criminalidad. Si tuvieran que tomar medidas concretas para los primeros 3 meses para reducir esas cifras, ¿cuáles serían? Fortalecer las unidades de policía con la inteligencia, con los equipos de inteligencia. Eso a nivel nacional. O sea, equipamiento. Equipamiento tecnológico y con el mejor personal calificado y articulado con el Ministerio Público en coordinación para un sistema de vigilancia, escucha, seguimiento. Repito, no priorizar el tema de capturar al tipo que encontramos con la pistolita ahí, sino desbaratar desde el origen las mafias. La organización criminal. Claro, ¿quién va a dirigir esto? ¿Harvey Colchado? Sí, es uno de ellos, por supuesto, pero Harvey Colchado será parte de un equipo que es mucho más estructurado a nivel nacional para hacer eso. Pero la idea la tenemos clara y la estrategia la tenemos clara. Una reestructuración, una reingeniería de la policía. Sí. Harvey Colchado ha salido con muchos problemas de la policía. Muchos problemas precisamente por las denuncias, por los operativos y por las investigaciones que venía realizando y que le resultaba incómodo a gente del régimen. Porque la corrupción y la delincuencia no solamente está en este tipo de sicariatos, también está en el gobierno y en todos los niveles. ¿Usted cree que son cuestionamientos políticos? Sí, claro, porque el haber desbaratado esa unidad de inteligencia que estaba haciendo un buen trabajo, obviamente esa es una revancha a este tipo de intervenciones que se ha venido haciendo, pero los queremos hacer con la rigurosidad y con la legalidad y todo, con todas las garantías legales, con intervención del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, en un trabajo articulado. Muy bien, tenemos que ir ahora, candidato, a la lucha contra la corrupción. Le quería mencionar en este punto una investigación periodística que se hace a candidatos de Ahora Nación que tienen sentencias firmes o deudas, procesos judiciales y estas además deudas con el Estado. Tiene por lo menos unos, según esta lista, 6 de los que se ha podido reportar, varios de ellos con más de 100.000 soles con deudas del Estado. Uno pensaría, si no han podido tener un buen filtro con respecto a quiénes convocan para ponerles una insignia del partido, ¿cómo nos pueden asegurar que el entorno elegido en esas comisiones de licitaciones, en los ministerios, pueda ser gente realmente seria, que pueda ser gente honesta y que no termine sobornando a alguien? Mira, en todas las denuncias periodísticas que han habido con relación a algunas personas, algunos candidatos que tenían algún tipo de antecedentes, y luego que la Comisión de Ética investigó y encontró que había evidencia, esto se les ha excluido inmediatamente. En Ahora Nación no habrá espacio para los corruptos y esa es una decisión clara y firme. Pero tampoco no podemos, digamos, irresponsablemente y de manera presurosa, por determinadas circunstancias, declarar a todo el mundo como culpable, obviamente, porque hay un derecho a informarse. No, claro, de cada en este caso son sentencias o ya reportes, pero ¿no? Gente que esté comprometida en actos de corrupción no habrá espacio y están siendo sacados del partido. ¿Y están evaluando, investigando a cada uno de los candidatos? Sí, por supuesto, y sobre todo cada vez que ha habido una denuncia pública respecto que probablemente si ha fallado algún filtro en su momento y se conoció de cosas que no se podía conocer antes, inmediatamente se está tomando acciones. Gente con deudas, con tocamientos indebidos, demandas por alimentos. No se puede llegar al gobierno con gente comprometida en actos de corrupción, de ninguna manera. Claro, pero aquí lo preocupante es que si no es por la prensa, que hace su trabajo,
El partido no se entera. No solamente Sí, el Partido de la Nación, sino varios partidos políticos. Pero fíjate, hubo un caso en el cual una persona no declaraba antecedentes judiciales y cuando se presentó como candidato, alguien dijo, oye, pero esta persona fue denunciada anteriormente, tuvo un problema de abuso sexual, qué sé yo, y eso no aparecía en los antecedentes y no lo declaró. Y tan pronto se investigó eso, se le pidió la exclusión inmediata. O sea, con esa firmeza se tiene que ¿Hay actuar. actualmente algún comité de ética que esté viendo ese tema? Claro, así es. ¿Y ahí cuántos candidatos están siendo evaluados? No tengo exactamente las Pero hay cifras, varios. pero hay varios y eso es una evaluación permanente. Ahora, de todo el y país. será permanente. Si entramos al tema de la lucha contra la corrupción, ¿cuáles son las medidas que ustedes implementarían? Mira, ¿cómo es posible que nuestro país se esté robando más de 20.000 millones de soles en corrupción? En todos los niveles, ¿eh? En todos los niveles. Y uno dice, nosotros somos pobres porque no tenemos dinero, cuando realmente tú viajas por las regiones y te encuentras que reciben canon minero de 2.000, 3.000 millones de soles y tú encuentras obras abandonadas por todo lado, inconclusas y nada obras de desarrollo, dices, oye, ¿qué está pasando con este dinero? O sea, la corrupción está en todos los niveles. Entonces, aquí se trata de establecer mecanismos con Contraloría y con otros sistemas de inteligencia, con participación del Ministerio Público y la propia policía, para tan pronto exista evidencia y sospecha de corrupción a todos los niveles del gobierno, inmediatamente presentar las denuncias y hacer pública y excluir de la gestión pública a este tipo de personajes. Yo digo, he estado viajando por el país y digo, mucho dinero en una región puede ser una bendición, claro, o puede ser una maldición. Porque tenemos provincias donde de pronto reciben miles de millones de soles y no avanzan en nada. ¿Dónde está ese dinero? ¿Optarían por las obras gobierno a gobierno, que es una metodología que aparentemente es rápida y no trae problemas? Esa es una opción, pero tiene que haber absoluta transparencia en toda la inversión que se haga, sean obras por impuestos, sean gobierno a gobierno, porque al mismo tiempo el Perú necesita desarrollar infraestructura en el transporte, necesita desarrollar dándole valor agregado a sus materiales, necesitamos expandir las inversiones, pero ¿cómo lo vamos a hacer con este tipo de prácticas corruptas? Claro. O sea, Ahora, se tiene que poner límites. El diagnóstico candidato está. Se sabe que las licitaciones, las adendas de las licitaciones se prestan para el soborno. ¿Qué cambiarían entonces en esas contrataciones? ¿Tienen algunas medidas concretas? Sí. Se tiene que establecer un sistema para que no es que confiamos en que el control va a ser ex post, ¿no es cierto? Solo cuando se detecta un acto de corrupción vamos y investigamos. El sistema tiene que estar diseñado con puertas y contrapuertas para hacer lo más difícil posible y con el uso de tecnología para hacer lo más complicado posible los actos de corrupción. A ver, hay un país que ha diseñado un ministerio de contrataciones virtual y en ese ministerio de contrataciones virtual lo que se hace es con inteligencia verificar que tú no estés haciendo licitaciones con nombre propio. O de pronto se presentan 3 postores a la licitación y resulta que de esos 3 postores, 2 están vinculados, son la misma empresa. Todo eso con el uso de tecnología se puede corregir prontamente. Y fiscalización del ciudadano. Los ciudadanos tenemos que participar activamente en todos los niveles para verificar que no existen este tipo de sobrevaluaciones, obras mal hechas, obras abandonadas, coimas, etcétera, etcétera. Y luego la unidad de inteligencia financiera tiene que actuar con mucho más rigurosidad. Sí, ahí hay un aspecto clave. Para cerrar este tema, ¿ustedes mantendrían a la Contraloría tal como está? ¿Tienen quizás alguien que podría liderar todo este equipo? Me atrevo a preguntarle al doctor Maldonado. No se está hablando de nombres, creo que es muy prematuro hacerlo, pero pondremos a la gente más calificada, porque yo creo que esto es lo que merece el país, y eso incluso en el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera. Se tiene que poner a la gente más calificada, porque de lo contrario, si tú pones a un amiguito o una persona llegada tuya porque la conoces, o sea, eso no, si los tiene los méritos suficientes, esa persona debería ocupar estos cargos, si no, no vamos a cambiar el país. Más calificados en todos los ámbitos. Vamos a tratar y ahora con una políticas hoja de vida públicas limpia, en materia de salud. El sistema de salud nos precariza a nosotros como pacientes. Quienes pagamos de salud pagamos por un servicio
que la verdad solo nos enferma un poco más. Las citas son cada vez más espaciadas y las medicinas nos cuestan a los pacientes. La verdad es que no nos la dan gratis en ninguno de los servicios. ¿Cómo mejoramos eso? Ahí tenemos el diagnóstico. ¿Cómo va a cambiar eso? Para comenzar, este ministerio no debería llamarse de salud, sino de la enfermedad. Porque solamente está concentrado en el último eslabón de la cadena, cuando ya la gente está enferma. ¿Y qué se trabaja por la promoción de la salud, por la prevención? Nada. Y los mejores modelos de salud en el mundo, sistemas sanitarios, privilegian precisamente que la gente esté sana. Toda la campaña que he venido haciendo por la cebollita china con agroquímicos y tanto producto con agroquímicos. ¿Quién está haciendo algo para protegernos la salud, evitar de que nos estemos envenenando? Y claro, si nosotros vamos a invertir solo en el quirófano para que nos operen cuando tenemos un cáncer, imagínate. Entonces tiene que invertirse el sistema de salud para privilegiar promoción y prevención. Tiene que haber historia clínica uniforme para todos los ciudadanos, como en otros países. Desde que naces tienes una historia clínica hasta que te mueres. Pero hay que cambiarle también el chip al peruano, porque nosotros vamos al médico solo cuando estamos enfermos. Porque no tenemos opción. Mira, en los países más desarrollados, te hablo de Reino Unido, Francia, España, Canadá, la gente pasa chequeo médico anual de manera obligatoria, porque el sistema de salud privilegia que puedan detectarte de manera muy temprana cualquier problema, porque le va a salir mucho más barato al sistema sanitario. Es más, el Reino Unido, que califica su sistema de salud, los ciudadanos del Reino Unido califican al sistema de salud como el mejor servicio público que ellos tienen. Mira, el primer examen que te hacen cuando tú de pronto migras al Reino Unido como estudiante o lo que sea, es hacer un examen de tu microbiota, de la flora bacteriana, porque ese es tu segundo cerebro. Si te falla la microbiota, si hay un desequilibrio, hasta tu estado emocional te puede fallar. Hay una cantidad de información. Segundo, ahí. el mapa genético es obligatorio. Y aquí estamos, ¿en qué era? Estamos en una era primitiva, ni siquiera tienes medicamentos. Los tomógrafos malogrados, tiene que hacerse un cambio integral, global del sistema de salud, porque la salud tiene que ser un derecho, no puede ser una mercancía que solamente tenga, que se salve el que tenga dinero. ¿Y cómo pasamos, Eso es inhumano. candidato, a esa atención preventiva que a una atención ya cuando el paciente está enfermo, ¿verdad? Está claro que para el Estado es mucho más barato la atención preventiva que curar. Pero si yo ahora mismo saco una cita para un chequeo anual, me la van a dar para mañana, tarde y nunca. Así sea incluso una clínica particular. Pregunto yo, ¿por qué los hospitales públicos funcionan en horarios de oficina? Pregunto yo, tenemos toda una infraestructura ahí para trabajar las 24 horas a 3 turnos, ¿por qué no lo hacemos? En otros países incluso, cuando tú pides un medicamento, tú puedes ir a cualquier farmacia. Brasil, tú vas a cualquier farmacia de tu barrio y dices, señorita, ¿sabe qué? Yo tengo que recoger mi medicamento que me lo manda es salud. Tome mi DNI y por favor, y te administra. O sea, el sistema de salud, el MINSA ha hecho convenio con todas las farmacias del país para acceder a los medicamentos. Son medidas que ya existen, no hay nada que inventar, pero no hay voluntad política para cambiar nuestro sistema de salud, que tiene que ser prioritario. ¿Y en las medicinas qué hacemos? Porque lamentablemente un mismo fármaco tiene diversos precios en las farmacias. Claro, pero cuando tú compras por volúmenes tan gigantescos como los que compra Salud y el MINSA, sin que exista colusión, porque también hemos visto cómo 6 laboratorios se pusieron de acuerdo para manipular los precios y concertar precios, eso es un cartel. Entonces, esa cosa se tiene que desbaratar y el Indecopi tiene que ponerse pantalones largos, porque no puede estar esperando después de 6, 7 años investigar ese tipo de cosas cuando el daño ya está ocasionado. ¿Qué harán ustedes con su salud, que es la superintendencia que defiende a los enfermos? Yo le daría más independencia, más fortaleza a su salud para que sea realmente una superintendencia. Yo la veo muy timorata, muy débil. A ver, los que tenemos un seguro, o los que tienen un seguro particular, digamos una EPS, tú te vas a una clínica y dices, a ver, el medicamento, yo tengo 80% de descuento en medicamentos. Claro, entonces tú pagas de pronto 20 soles porque estás pagando solamente el 20%. Y cuando tú vas a la farmacia resulta que ese medicamento está 18 soles, más barato. O sea, sin seguro te salía más barato. Oye, ¿qué es esto? Entonces,
Y claro, su salud dice, no, eso es libre mercado. ¿Qué libre mercado? Pero ha Es tenido una buenos estafa. fallos su salud, ¿ah? Es una estafa. Yo creo que también pasa por el hecho de que los peruanos no confiamos en las instituciones y muchas veces no denunciamos. Pero hay que, sin duda, garantizar que esas instituciones El sistema de sí funcionen protección bien. al consumidor se ha debilitado terriblemente. Una encuesta de una encuestadora, no recuerdo cuál es, Imacén me parece, da cuenta que el 40% de la población considera que en materia de protección de los consumidores se ha debilitado el sistema. Y eso es real, porque la gente desconfía ya de lo que Muy las bien, medidas de candidato. protección y defensa del consumidor. Tenemos que pasar a otros temas, pero eso será en el siguiente bloque. Así es, porque vamos a una pausa. Aquí en Tu Decisión 2026 nos acompaña Jaime Delgado, que es el representante de Perú, Ahora de Nación. Ahora Nación, y que reemplaza justamente al candidato presidencial. Así que vamos a una pausa y retornamos. Volvemos. Radio Nacional, 89 años, unidos. Ahora, Radio Nacional llega también a Papa Playa. Vibrante distrito de la provincia de San Martín, abrazado por las aguas del río Guayaga y rodeado por majestuosos paisajes naturales. El IRTP celebra este nuevo puente radial que nos permite estar más cerca de todos los peruanos. Sintoniza Radio Nacional en Papa Playa, en el 92.1 FM. Las voces afrodescendientes, sus ideas, su sentir y todo su talento están en Afro Raíces. Entrevistas, historias y celebración. Celebración de nuestra identidad. Afro Raíces. Cada sábado a las 10 de la mañana por Radio Nacional. En Ica, ciudad del eterno sol, capital del vino y la vendimia. Escucha Radio Nacional 100.7 FM. No es un favor, es un derecho. No es delicadeza, es fortaleza. No es exageración, es realidad. En el Día Internacional de la Mujer no pedimos espacio, lo ocupamos. Por todo ello, presentamos Mujer Nacional. El especial de la radio para mujeres que crean, que lideran, que educan, que transforman. Mujer Nacional. Mujeres que transforman el Perú. Domingo 8 de marzo a las 3 de la tarde en Radio Nacional del Perú. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. Roy Mendoza Navarro, abogado, estuvo en un diálogo abierto con Radio Nacional. Lo que sucede es que el Congreso, mediante una resolución legislativa, señala que ahora los congresistas pueden expresar, en síntesis, les permite hacer proselitismo político. Pero más que nada eso le permite hacer campaña política durante la semana de representación. La semana de representación, sí. Diálogo abierto con Ricardo Alba. Entrevistas, perspectiva y análisis de la realidad nacional. Sábados por la mañana a las 8, aquí por Radio Nacional. Tema de la educación. Tenemos justo 5 minutos para hablar y bueno, estamos prácticamente a una semana del inicio del año escolar a nivel de la escuela pública. Una escuela pública con muchas deficiencias, carencia de infraestructura, de docentes, pero además también con resultados cada vez peores en lo que significa razonamiento matemático y comprensión lectora. Tú sabes que Ahora Nación es un partido formado por los jóvenes universitarios de todo el país. ¿Y sabes por qué formaron este partido? En reacción a la contrarreforma universitaria, que cada día se ha ido debilitando los sistemas, las exigencias, la rigurosidad para la acreditación, para la certificación. Y eso va en perjuicio de la calidad educativa. ¿A qué extremo se ha llegado? Que el Congreso ha aprobado una ley
por la cual ya no es para los profesores de universitarios requisito de tener la maestría. Entonces, ¿qué mayor retroceso es ese? Y ese es el origen de Ahora Nación. En segundo lugar, quiero mencionarte que la educación, no hay posibilidad de ser país desarrollado, no existe si no tenemos una educación de calidad, que ponga en el mismo piso, en el mismo terreno a todas las personas, a todos los niños, para que tengan las mismas oportunidades. Y la primera infancia es clave. Es decir, si nosotros no priorizamos la educación inicial, donde se están formando las raíces, valores, habilidades, destrezas, habilidades blandas, capacidad de éxito, de frustración, de ser felices, de convivir, de tener respeto al prójimo, si nosotros descuidamos esa parte, ya después le podemos dar instrucciones, información, pero ya estamos perdiendo esa enorme oportunidad. Entonces, la educación inicial tiene que ser privilegiada. Muchos dicen que tienen que ser los mejores profesores y mejor pagados los de educación inicial. Y nosotros no le hemos dado la debida importancia a esto. Sobre todo en el sector rural. Pero en todo, y en la selva también. Exacto. Pero es donde más se siente. Por supuesto exacto. que está precarizada en todo el país. Sí. Pero ahí tenemos que cerrar esas brechas. Tenemos que cerrar esas brechas porque no, si de lo contrario estamos condenando a esos niños a no tener las mismas oportunidades de éxito y de desarrollo. Eso es importante. Y por cierto, la educación universitaria y la educación técnica. Porque muchas veces nosotros decimos, claro, en la universidad, el título universitario, pero hay muchas, para un desarrollo industrial de nuestro país, necesitamos muchas carreras técnicas que hay que fortalecerlas, porque nosotros queremos industrializar el país, porque es la única forma de salir de este subdesarrollo. No podemos seguir siendo un país exportador de minerales en bruto, ni siquiera en bruto, sino en concentrados o en como desmontes. Se están llevando las tierras raras más valiosas de nuestro país. Y el futuro apunta a que la construcción, por ejemplo, de los humanoides, se espera que en los próximos años haya como 1.000 millones de humanoides, y todos esos se construyen a partir de materiales, muchos de ellos con tierras raras que nosotros los tenemos en el país, Jaime, que lo estamos regalando. Hablabas al momento de explicar la creación del partido y el tema educativo de la deformación que se está haciendo, las modificaciones, mejor dicho, a la ley universitaria. ¿Qué volverían a restituir y qué le agregarían a la normatividad? Devolver la independencia a la SUNEDU. ¿Se perdió la autonomía? Más participación de las universidades dentro de SUNEDU. Ha perdido mucha autonomía. Devolverles independencia, esa capacidad de fiscalización y de exigir la rigurosidad con la acreditación y todos los mecanismos para asegurar de que esa educación universitaria sea de calidad, que no se estafe a los alumnos, porque nosotros si hacemos fácil las cosas, relajadas las cosas, los alumnos van a ser perjudicados. Imagínate, salen médicos de universidades con qué condiciones. No, y que no pasan la prueba. Que no pasan la prueba. Medicina, no pasan la prueba. Ni la mitad. Ahora, ¿deberían haber representantes de las universidades dentro de la SUNEDU, como se logró cambiar? No, porque o sea, ¿cómo tú puedes? Es como el Indecopi, le vas a poner al representante de la Sociedad Nacional de Industrias. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, en un posible gobierno de Ahora Nación, eso cambiaría. Es una superintendencia que tiene que estar absolutamente con gente independiente, sin ningún conflicto de intereses con las universidades. Esto no significa tampoco que la SUNEDA se convierta pues, en un gendarme de cerrar universidades y sancionar a todos. No. ¿Pero por qué no? Si tiene que ser riguroso, claro, si tiene que elevar la calidad. Tiene que ser, sí, pero con el cumplimiento de las normas y las exigencias como se venía haciendo, pero ahora la han debilitado. El partido que gane las elecciones el 28 de julio, cuando vea el tema de la universidad, va a tener que revisar las 21 universidades que se acaban de crear en el último parlamento, en la última legislatura. Son 21 universidades que le van a costar carísimo al país, pero que además no tienen ni siquiera infraestructura. No tienen infraestructura, no tienen personal, no tienen, o sea, se crean universidades de papel. ¿Por qué? O sea, de campaña. De campaña para simplemente generar expectativas o cumplir promesas. Pero eso es muy irresponsable, ¿no? Entonces, no podemos andar así. Hay universidades, incluso nacionales, que están más bien creando filiales, porque ya tienen una organización, una capacidad, una trayectoria, una certificación, que pueden extenderse, digamos, en la región. Pero que andas creando universidades así sin Tenemos nada. que pasar a otros temas y esa vez a políticas públicas a favor de las infancias. Quiero retomar
lo que usted ya estaba señalando con respecto a las infancias que van al colegio, esa primera infancia, ¿no? Esa preparación inicial. Vemos todos los años, sin excepción, historias de poblados enteros que se tienen que transportar por un puente que se cae al río todos los años. Le estoy hablando del friaje que también perjudica a los niños y los cuales no pueden acudir al colegio, o geografías demasiado complicadas que no permiten que ellos vayan al colegio tranquilamente, sino que tienen que caminar durante 2 o 3 horas. ¿Cómo resolvemos eso? Y no estamos hablando de un grupo de 5 niños o de 2 niños. Estamos hablando de cientos de niños en nuestro país. Específicamente, ¿cómo van a resolver eso? Se tiene que dotar de la infraestructura apropiada y condiciones y en localidades que permita a la gente tener, digamos, acceso a ciertos servicios. Incluso lo que se han hecho en otros países es cuando viven personas muy dispersas, lo que hacen es construir albergues para que vengan, digamos, en una jornada de 4 días a la semana y se puedan quedar. Un pequeño internado. Pero no pueden estar transitando. Yo he caminado Quispicanchi haciendo consultorías para el programa de alfabetización hace muchos años. Yo tenía que desplazarme caminando con los niños 2, 3 horas por los cerros en medio de la nada. Digo, no puede ser de que los niños estén tan abandonados a su suerte, expuestos a cualquier cosa. Peligro. Tiene que generarse condiciones. En Brasil se hace eso. En poblaciones muy dispersas se hace un programa de internado de 4 días a la semana y los padres pueden tener mucho más seguro con alimentos y con los cuidados del caso. Claro, pero eso iría de la mano con un ministerio, porque me queda claro, yo creo que todos los candidatos tienen buenas intenciones, ¿verdad? Todos proponen lo mismo, pero nadie lo aterriza y dice, ok, irá de la mano del Ministerio de Educación con el Ministerio, por ejemplo, de Transportes y Comunicaciones. Esto será parte de un programa. Nadie lo aterriza. Nadie lo aterriza y esto va a ser una prioridad para nosotros en el tema de educación. Pero primera infancia no solamente es educación. A ver, una de las cosas que yo les menciono acá, que no es ninguna novedad. Ustedes saben que yo me dedico toda mi vida a la defensa del consumidor. Claro. Yo ya alguna vez planteé, y lo voy a plantear desde el Senado o desde diputados, porque los senadores no tenemos iniciativa legislativa, pero sí colegas que pueden tomar algunas iniciativas. El primer derecho del recién nacido, el primer derecho del consumidor, tiene que ser derecho a la lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses. No se les puede privar a los bebés recién nacidos por los 6 primeros meses de la lactancia materna. Imposible. Si una mamá, un papá, una pareja deciden tener un hijo, tienen que asumir esa responsabilidad. Digo, no es solamente de la mujer, del hombre, la mujer, la familia, la sociedad, el Estado, la empresa, garantizar lactancia materna exclusiva, porque la lactancia ¿Pero cómo la materna, garantiza? ¿Cómo lo vamos a obligar? La lactancia Claro. materna no solo es un alimento, ojo, es un medicamento. Tú sabes que la leche materna que genera el organismo de la madre diferencia la composición de la leche si es hombre o mujer el niño. ¡Qué sabiduría! Es más, cuando el bebé está lactando... Claro, está perfectamente preparada para ese niño, pero quisiera, porque es interesante lo que usted propone, ¿cómo garantizarían? Porque la lactancia materna es bastante compleja. No le voy a preguntar a usted si ha dado de lactar, pero entenderá que es bastante compleja y que ahora mismo incluso los pediatras le dicen a la madre es una elección tuya. No, porque eso puede ser un estresor también para el niño. Eso puede ser una elección de la madre y le preguntaríamos al niño, niño, ¿tú quieres lactancia materna o leche de fórmula? Perdón. O sea, Organización Mundial de la Salud, sobre la base de evidencia científica, que te dice... No, eso está clarísimo, pero sabe que no todas las madres tienen lactancia materna. Pueden dar la lactancia materna. De manera excepcional, ya un extremo, porque probablemente haya personas y haya madres que por X circunstancias no pueden hacer. Eso es una marginalidad absoluta. Se tiene que dar todas las facilidades a las mamás. Le pongo un escenario, candidato, porque esto es muy interesante. El 70% de la población en nuestro país trabaja de manera informal. Eso quiere decir que yo, si soy mamá, me las busco. No tengo un horario fijo, no estoy perfectamente regulada bajo una boleta. Eso quiere decir que ni siquiera me van a dar permiso post-maternidad. Eso quiere decir que yo tendría que ir a trabajar con mi hijo todo el día para poder garantizar lo que me está obligando el Estado, que es darle lactancia materna. A menos que el Estado a mí me dé unos 4.000, 5.000, 6.000 soles para que yo deje de trabajar y me quede con mi hijo todo el día. Lo que también acarrearía una decisión bastante compleja para la mamá porque dejaría de lado la parte laboral. Es un tema
bastante más complejo que solamente el hecho de alimentar al niño, en el cual estamos de acuerdo. Yo he participado de congresos mundiales de lactancia materna y esa reacción tuya me dice, sí, pero es que estamos ocupadas las mamás, qué sé yo. Bueno, ¿Los papás no están ocupados también? Sí. Alguien tiene que trabajar. Repito, no es una responsabilidad solo de la mamá. Claro, de los dos. Es una responsabilidad de los dos, ha sido mía también, y responsabilidad de la familia, del Estado, de la empresa. Tenemos que dar todas las facilidades, repito, todas las facilidades necesarias para que ese niño disfrute de lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses. Yo le agregaría algo, en una sociedad en donde existen muchas madres solteras. Sí. Y en donde van a tener ellas que ver cómo ganarse la plata. Ya. ¿Cómo se la obligaría a usted mediante una norma? Repito, hay que dar todas las facilidades que en muchos países la vienen realizando. ¿Pero qué son todas las facilidades, concretamente? Deme 3 medidas concretas. Facilidades, por ejemplo, en los centros de trabajo, tener lactarios, muchos lo hacen. En los centros de trabajo tener pequeñas refrigeradoras para que las mamás puedan extraer su leche y conservarla. Las máquinas son carísimas, le contaré, candidato. Carísimas son las máquinas. Todo es posible, hasta hay manuales. O sea, ponerle excusas a eso para sacrificar al bebé recién nacido. Es que no es un sacrificio, y sí me parece importante, porque además ese tipo de apreciaciones sugiere que una madre que no da lactancia materna es menos madre. Y la verdad es que eso es para la discusión, para un debate incluso, diría yo, nacional, porque eso no tiene ninguna decisión, no pasa por ninguna decisión de ese tipo. Además, los médicos señalan que es más importante para un niño el tiempo de la madre calmada y el tiempo con el bebé, que haya un estresor por darle de lactar. Entonces, mira, yo te voy a es peligroso que se diga, vamos, eso se tiene que asegurar para el niño. Bajo ese esquema es que la industria de estas fórmulas infantiles. No, esa es otra historia. Está llenando a los bebés de azúcar. Porque estas fórmulas infantiles, a diferencia de cómo las venden en Europa, países de origen, cuando las mandan a África y las mandan a América, le adicionan el problema azúcar. es ese. ¿Ya? Claro. Y eso es un crimen. Ya, pero ese es el problema de las leches, no de la mamá. Tenemos que mandar a corte. Sí, vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos con más. Radio Nacional, 89 años, unidos. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Una situación que necesita atención? En Radio Nacional queremos escucharte. Aló Nacional. Guarda el 988-713-935 en WhatsApp y envíanos tu mensaje. En Aló Nacional recibimos tus inquietudes, preocupaciones y la información que la comunidad necesita saber. 988-713-935. Tu mensaje puede generar cambios. Aló Nacional, un espacio serio, directo y abierto para expresarte. 988-713-935. El WhatsApp de Radio Nacional. Walter Morales, músico de proyección folclórica, explica en Ainitaki, la particularidad del quechua ayacuchano. Esta canción es netamente huamanguina. Chuncullay es un vocablo quechua que significa enamorar a una mujer. Y en el quechua ayacuchano no existe la O ni la E. Entonces, lo claro sería Chuncullay. Ainitaki, tertulias, ritmos y cantares del Ande. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Nacional. El agua Chuncullay alzas el vuelo y te va. En Puerto Lomas, principal balneario del sur peruano, escucha Radio Nacional 104.7 FM.
La pasión por el deporte se vive en Nacional Deporte, donde rectificar es avanzar. No es muy usual que los periodistas reconozcan cuando se han equivocado. Normalmente hay mucho ego, ¿no?, en el periodismo. Entonces a mí me parece que si crees que tu opinión cambia, porque las opiniones pueden variar. No, lo que pasa es que tuvimos una discusión en su momento en la que el flaco decía, no, si Guede no pasa con 2 de mayo, tienen que votarlo. Lo cual no estoy 100% de acuerdo. Para mí todavía hay un torneo de apertura en el cual se puede Respete los procesos, Flaco Granda. Disfruta lo más emocionante del deporte nacional e internacional y la mejor tertulia deportiva con Giancarlo el Flaco Granda. Tu decisión 2026, último bloque para hablar de políticas migratorias con Jaime Delgado, que es el vocero justamente de Ahora Nación. ¿Qué hacemos frente a esta situación que es dura y crítica y cada año se ha ido empeorando en nuestro país? No volver a repetir los errores que hemos cometido, ¿no es cierto? Porque la política de migración tiene que partir por seguridad, por tecnología, por orden y por respeto a los derechos humanos, por cierto. Porque cuando la gente migra, obviamente hay condiciones específicas, pero y necesarias donde uno tiene que, digamos, acoger bajo determinadas circunstancias. Nosotros, los peruanos, hemos migrado a Chile y hemos migrado a Estados Unidos y hemos migrado y la hemos pasado difícil. Y nosotros también hemos recibido mucho migrante, pero eso no significa que respetemos condiciones de orden y seguridad. Y lo que nos ha pasado con la migración que hemos tenido en los últimos años, que se nos ha desbordado. Y yo no voy a calificar a todo, porque seguramente la mayoría de migrantes es gente que se ha incorporado, mucho profesional, calificado, gente honesta. Pero hemos abierto las puertas también a muchos delincuentes y lo que estamos sufriendo es consecuencia de eso. Entonces tiene que haber orden, seguridad y tecnología para asegurar de que las personas que están ingresando a nuestro territorio nacional no vayan a venir a hacer el desbarajuste que han hecho. ¿Y qué tratados, por ejemplo, claro, qué tratados además implementarían, ¿no? Porque el problema con esto es que si es que realmente los capturan, pues al final terminan saliendo libres o terminan regresando por la frontera. ¿Cómo es que aseguramos eso? Bueno, pero hay una serie de condiciones, digamos, para el trabajo conjunto de las policías internacionales para la captura de los delincuentes, para el procesamiento, sea en nuestro país o expulsarlos, en fin. Pero tiene que haber un trabajo conjunto, porque la delincuencia extranjera, incluso hay muchas zonas del Perú que están siendo tomadas y explotadas en minería ilegal por extranjeros y ahí no hay presencia de la autoridad, gente entra, sale como si nada. Entonces, ahí nuestras fronteras tienen que ser absolutamente seguras. La gente quiere una actuación rápida, que ya los ilegales, los indocumentados, los que no vienen a trabajar, si no vienen a cometer delitos, se vayan. Sí, de una vez. Hay un candidato que incluso dice que él traería al ejército norteamericano. Sí, claro, pero hay que tampoco no se trata de criminalizar a todos, ¿no es cierto? Es decir, porque ingresaste acá y no tenías papeles, te vas y te voy a sacar. Estamos refiriendo a los delincuentes. Pero sí, obviamente, a cualquier persona que haya cometido cualquier delito, inmediatamente hay que sacarlos del país y hay que hacer un trabajo muy minucioso de inteligencia para sacar del país, porque no podemos consentir que esto nos haya sucedido. ¿Qué ha fallado actualmente hasta ahora que no podemos capturar a esos delincuentes? Porque no estamos trabajando con inteligencia. La inteligencia de la policía está ahí. Por ejemplo, se hablaba de la minería ilegal, ¿no? Sí. Hay información desde los satélites, hay fotografías satelitales, ¿verdad? O sea, sabemos dónde están. Nadie va y los captura. Todas las dragas que están en la Amazonía están claramente identificadas. ¿Y por qué no está entrando la policía? ¿Y por qué no están entrando las autoridades? Nadie hace caso a nada, porque también hay mucha corrupción en esto, ¿no? Y hay además también partidos políticos que tienen o que han recibido algún favor por parte de la minería ilegal. Claro, y ahora en estas elecciones obviamente hay que saber quiénes están financiando, ¿no? Y quiénes están financiando este tipo de campañas. ¿Ustedes han hecho ahí una revisión? Creo que es muy prematuro esto, pero seguramente ya se sabrá. Ahora, tú sabes que yo estaba en el Parlamento del 2011 al 2016. Claro. Y cuando tú ves ahí, cuando yo, por ejemplo, impulsaba la ley ese año ya había un dirigente de Madre de Dios que lideró incluso un paro de 5 días. Sí, pero más allá de eso. Creo que estaba en el partido suyo. Más allá de eso. Cuando tú planteas algún proyecto de ley en el Congreso que afecta a un grupo económico determinado, saltan pues como cocodrilos todos a proteger esos intereses. Ese tipo que saltaba más era el Comeoro. Entonces, en realidad, lo que necesitamos es que gente
cualquiera, todos los que lleguen al Parlamento, al Senado o a la Cámara de Diputados, vayamos a representar los intereses del público, de la población, del país. No puede llegar gente a representar intereses de estos particulares y sobre todo de tal segmento ilegal o contrabandistas o minería ilegal o industria del tabaco. El problema es que muchos los que están candidateando, por ejemplo, al Senado son los mismos de este Congreso, que para la población es un Congreso corrupto y de los peores candidatos. Nos ha ganado hoy el tiempo. Investigar por quién voy a votar y cuál es su historia de vida. Por favor, no se basen en las promesas que hace la gente. Investiguen quiénes son y qué han hecho en su vida. Esa es la mayor garantía. Se acabó el tiempo, pero tiene todavía 30 segundos para dirigirse a los televidentes. Muchas gracias por esta oportunidad que se nos da. Ahora Nación es un partido joven formado por jóvenes universitarios. Nuestro símbolo es el casco para la construcción de un futuro con desarrollo, con oportunidades para todos, en libertad, en democracia. Queremos sacar a nuestro país del subdesarrollo y necesitamos 20 años para hacerlo. Cualquier país como Corea del Sur, en 20 años, si todos nos unimos, podemos hacer esto. Esa es la ilusión que tenemos. Realmente esta no es una elección más, nos estamos jugando nuestro futuro. Yo, Jaime Delgado, quiero ser el senador de los consumidores, como siempre he trabajado con ustedes. Voy con el número 5 por Ahora Nación para el Senado Nacional. Muy bien, candidato. Gracias. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Bueno, hoy hay que recordar que teníamos al candidato López Chau, quien no ha asistido y han preferido enviar a un representante del partido. Nos despedimos. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Hasta mañana. Radio Nacional, 89 años, unidos. Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso.